¿Cómo, cómo tú te decides estudiar así por relaciones internacionales? Yo de hecho en el colegio era como de esas niñas que les gustaba todo, un poquito de todo. Entonces me gustaba como algunas ramas del derecho, de los negocios, de administración, de comunicaciones, porque también me gusta mucho el tema de redes sociales y de campañas de publicidad, por ejemplo, branding, marketing. Eso me llama muchísimo la atención. Pero buscando una carrera en sí, las mayas nunca me terminaban de convencer. Las de comunicaciones nunca terminaban de... Yo no me veía saliendo como comunicadora, no me veía como administradora ni como abogada. Entonces se me hizo muy complicado porque hubo un momento en el que todas mis amigas ya sabían qué estudiar y yo era la única que no podía pactar algo que en verdad me guste. Y fue una época muy ansiosa en el colegio hasta que empecé a buscar como universidades fuera que no realmente iba a esperar irme afuera, pero buscaba como carreras para ver si se asemejaba a algo que encuentre acá. Claro, Y buscando en una universidad en España, me encontré con la carrera de Relaciones Internacionales y busqué como Relaciones Internacionales Perú y me salió la USIL, que es donde yo estudié, y vi la malla y como me encantaron todos los temas, así como dice Click, me encantaron todos los temas, eh, las salidas laborales, todo lo que tenía que ver con derechos humanos, conflictos internacionales, súper interesante, con historia que me gustaba mucho en el colegio. Eh, y no le pensé más. Y además que la universidad me dio como facilidades para entrar por mis notas del colegio, entonces no tuve mayor problema en escoger la carrera. Y desde ahí me fue súper bien toda la carrera, no he tenido mayor problema. Y me encantó todo lo que hemos estudiado y es una carrera muy amplia que incluso podrían haber muchísimos más ciclos por estudiar, claro. pero, pero así fue como la escogí, no me arrepiento nunca de nada. Claro, no, es súper chévere. Mira, justo yo tuve una amiga hace mucho tiempo que se fue a estudiar a Europa y yo le pregunté qué estaba estudiando y me dijo, estoy estudiando relaciones internacionales y me puse a investigar un poco qué era de eso, ¿no? Y más lo que me dijo Katy, siempre me hablaba de su carrera. Es muy chévere, ¿no? O sea, tocas temas desde la historia, tocas temas de economía, derechos. Siento que es como que una combinación de todas, ¿no? Y el mercado también es muy amplio. Y de una u otra manera, siento que este es el primer podcast en el que siento que voy a hablar de un poco de política, un poco de conflictos sociales, ¿no? Porque últimamente el mundo está un poco loco desde hace ya un par de años y siento que es muy, muy importante lo que tú haces, ¿no? Culturale, siento que lo descubrí por una persona que reposteó, de ahí me metí y es muy, muy bonito, ¿no? Y saber que es como no solo compartes noticias, sino como que tú también estudias eso y vas un poco más, ¿no? Analizas las cosas. ¿Cómo más o menos comenzó este proyecto para ti y cómo lo relacionas con tu carrera? En qué cosas te ayuda? Yo empecé Culturale en noviembre de 2020, pero Culturale nació inicialmente como para hablar de temas sociales y de conflictos internacionales o de temáticas internacionales en general. Pero dada la coyuntura en el Perú, como empecé a subir contenido, siempre me gusta ver mis primeros posts porque eran a los que les podía dedicar más tiempo y porque tenía tan pocos seguidores que en verdad no tenía tanta la presión de poder subir el contenido porque eran pocas personas y me podían ir dando su feedback y así como entendía un poco más cómo funcionaba este mundo de las redes sociales. Pero justo con la crisis política que pasó ahí mismo, porque yo creé Cultural, creo que el 14 de noviembre y las marchas fueron el mismo 14 o el 15, no recuerdo bien. Claro. Este, la situación no meritó que yo empiece a informar un poco sobre la política peruana, porque también sentía que como era una plataforma en la que hablaba como de temas internacionales, eh, podía compartir un poco de información sobre eso y sin darme cuenta ya tenía como 10.000 seguidores por la información que contenía Wow. y subiendo y subiendo y así hasta llegar a 12.000, 13.000, 15.000 y ya como la gente se interesaba mucho más por este aspecto de política peruana. Y yo no necesariamente soy la más experta en política peruana, sino como en analizar un poco más cómo funciona la interacción entre los estados. Eh, y los de otros países y organizaciones internacionales. Entonces, desde entonces he querido como cambiar ligeramente el contenido para que ya entre de fondo a lo que en verdad quería, que era hablar sobre cosas que están pasando en otro lado. Porque pienso que también importa mucho y a veces lo dejamos de lado
Y yo siempre digo como lo que pasa afuera nos afecta aquí adentro. Entonces Totalmente, total. hay que tener en cuenta que cualquier crisis o conflicto que pase en otro lado va a terminar afectándonos directa o indirectamente en algún momento. Entonces, he tratado de variar un poquito el contenido, ya no son como tan noticias del momento, sino analizando situaciones y hablando de situaciones que van pasando. Y creo que a la gente también le gusta un poco más porque puedes dar tu punto de vista sobre lo que está pasando en otro país, literalmente al otro lado del mundo, y la gente como va entendiendo un poco y enterándose un poco en verdad, porque no es algo que vemos todos los días. Totalmente. Y algo que me gustó que dijiste es que siento que, no sé si solamente es en Perú, pero siento que ignoramos un poco lo que está pasando alrededor, ¿no? Es como, o le preguntas a la gente y te dice como que, oye, ¿de verdad está pasando esto ahora? Y es como totalmente sí, ¿no? Por ejemplo, yo lo relaciono mucho cuando llegó el coronavirus, era como que siento que siempre en el Oriente, decían como que, pucha, tal gripe o tal cosa que está afectando, ¿no? Y siempre para nosotros hemos, o sea, para, imagino también parte de Europa y Latinoamérica, era como que, pucha, no va a llegar eso, no está hasta el otro lado del mundo. Y era como, no se informaban y las noticias siempre estuvieron desde diciembre, noviembre del 2019, ya que la cosa se estaba acrecentando, ya que hay que cuidarse, que esto, que el otro, y es como, de una manera lo ignoras, ¿no? Y siento que, por ejemplo, una de las cosas que quise hablar en su momento fue el último ataque de Estados Unidos a Siria, si no me equivoco, también cuando se retiraron del país, son cosas, ¿no? Y uno de los programas que más o menos por ahí me llevan como que a saber un poco qué está pasando en Estados Unidos es el de Jaime Bailey, que analiza y habla un poco, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante de que también tengamos un punto de vista de lo que está pasando afuera, ¿no? Por ejemplo, con el tema de que en Europa o en otros países como que ya se había desarrollado una tercera, cuarta, quinta ola, ¿no? Y se tomaban esto. Y acá como que se ignoraba un poco y resultaba que pasaba lo mismo o tal vez era mucho peor para nosotros, por eso como que nos agarraron de sorpresa, ¿no? Así que considero que es muy, muy importante saber, ¿no? Y que lo informes, pucha, es buenazo. Sí, sí, totalmente. Incluso con lo que mencionas de las terceras y cuartas olas, y con el inicio de la pandemia nadie creía, o sea, lo veían tan lejano que nadie piensa en verdad, es curioso, porque nadie piensa en verdad que, por ejemplo, lo que está pasando en China podría llegar a tener un efecto aquí, pero si te das cuenta, el mundo está interconectado de una u otra manera, ya sea, no sé, quieres decir medios de comunicación, redes sociales, pero también viajamos todo el tiempo, conocemos a nuevas personas y las costumbres y las culturas se van interconectando entre sí, interlazando, y en algún momento lo que pasa en otro lado va a terminar afectando o pasando en otro lado del mundo. En verdad, es un efecto dominó que hay muchas teorías en las relaciones internacionales que podemos analizar con las situaciones ideológicas, por ejemplo, entre Rusia o China y Estados Unidos, y eso se va plasmando a veces en América Latina, como vemos que van habiendo más gobiernos de izquierda, socialistas, que toman conceptos de otros países. Entonces, finalmente las culturas se van y las ideologías políticas se van cambiando y dando vuelta y dando vuelta. Totalmente, y siento que con el tema de ideologías políticas, por ejemplo, me puse a hablar hace tiempo con mi papá y yo le decía, no, papá, no, la izquierda no es que todos tengamos un pensamiento marxista, leninista, o sea, también hay partes de la izquierda que tienen un pensamiento mucho más liberal, pro de la economía, del libre mercado, de estas cosas, y también existe esta derecha que es un poco más, mucho más radical, mucho más conservadora, ¿no? Y siento que tal vez en el pasado era netamente así, ¿no? Bueno, mi papá es una persona de 65 años y tal vez de la manera en que se educó tal vez era un poco así, pero como dices, vivimos en un mundo tan globalizado de que ciertas cosas, o sea, ideologías se entremezclan, sacan nuevos movimientos, ¿no? Y nos estamos levantando. Y creo que es muy, muy importante entender eso, ¿no? ¿Cómo más o menos sientes cómo se ha estado llevando la política acá en Perú desde que comenzó la pandemia, ¿no? Porque siento que ha sido un factor muy, muy determinante este factor de la pandemia, por ejemplo, yo digo, para descubrir más o menos cómo era Martín Vizcarra, ¿no? Y todo esto de las marchas. Yo participé en las marchas, estuve ahí el jueves y el sábado, si no me equivoco, y fue algo como que muy duro de ver, de procesar en ese momento, ¿no? Y así que
se dieron muy malas gestiones, tratamos de salvarlas y ahora como que estamos como por así decirlo, ¿no? Tratando de salir como más o menos es el panorama que tienes, ¿no? Y hablando un poco de lo internacional, ¿cómo crees que nos hemos visto afectados en ello? En realidad, la política peruana siempre ha sido bastante pobre. Quisiera que no, pero no puedo recordar algún gobierno que haya sido o se haya asemejado a algo estable en el que el Perú pueda explotar el máximo potencial que tiene. Porque yo creo y soy fiel creyente de que el Perú tiene un montón de cosas para explotar sosteniblemente. Si tuviéramos la sociedad que se preocupa y sabe en realidad cuánto vale el Perú y también los gobernantes que sepan cuánto vale el Perú. Pero a lo largo de la pandemia, con Martín Vizcarra siento que las medidas se tomaron, no quiero decir tarde, porque se tomaron al igual que casi otros países de América Latina, pero también hubo un factor muy importante que es la misma población, que yo incluso salía y veía a gente que se pasaron meses desde que empezó la cuarentena y la gente seguía sin creer en todo esto, en toda la pandemia, en el coronavirus, en las mascarillas, y se veía todo tan lejano, ¿no? Las vacunas se veían súper lejano, como cuántos años van a pasar para encontrar una cura, si es que va a haber cura. El ambiente era muy denso, incluso por mi casa en Lima, eh, salía y sentía, no puedo explicarlo, pero sentía como el ambiente denso al ir a comprar, y yo vivía con mis abuelos, Oh, entonces era muy complicado, no podíamos salir a comprar, yo con mi enamorado teníamos que hacerle las compras, se las traíamos a la casa, después de toda la cuarentena la pasé con ellos porque alguien tenía que estar ahí, y, y dicho de paso, yo vivo en Piura y no pude viajar por lo que habían cerrado los vuelos. Entonces tampoco vi a mi familia como 6 meses y sí wow. fue bastante complicado en realidad. Muchas personas también lo pasaron. Yo tuve el privilegio de poder tener una casa, comida, pero sé que hay personas que han tenido tenían que salir a trabajar y no tenían el privilegio que yo he podido tener de poder como estar un poco tranquila, ¿no? Ujú. Este, pero si volvemos al tema de cómo se gestionó la pandemia, en realidad hay gobiernos que trataron de hacer lo posible y hay gobiernos que no. Por ejemplo, el gobierno de Sagasti trató de gestionar lo que se pudo de las vacunas. Ahora con el gobierno de Pedro Castillo, ahora el ministro de Salud, que es bastante cuestionable, con todas las creencias que tiene sobre medicamentos y algo otras curas que no tienen aval científico. O incluso con Vizcarra, si volvemos al inicio, él promocionaba la ivermectina, que no tiene ninguna constatación científica. Entonces, pienso que había que tener una mejor manera de poder gestionarlo, muchos más expertos, porque expertos hay en el país que puedan, siempre digo, se escogen a las peores personas para gobernarnos, cuando expertos hay, me cuesta creer que no pueden encontrar una sola persona que pueda ser un buen ministro, una buena ministra de la mujer, o no sé, un buen ministro del ambiente, me cuesta bastante. Pero de hecho pienso que hemos podido tomar mejores medidas. Ahora, no quiero tampoco entrar mucho en el que hemos tenido una pésima gestión, Ujú. porque era algo tan nuevo que yo creo que ningún gobernante sabía qué hacer en el momento. Han tomado las sugerencias que les han dado, que la OMS sacaba, entonces era algo tan nuevo que nada más como acatabas las normas internacionales, ¿no? Que era lo único que de lo que te podías avalar, de las normas internacionales. La OMS ha dicho, no sé, algún otro organismo internacional de salud no sé, ha estipulado que tenemos que hacer cuarentena, cerrar los vuelos y pruebas COVID, y es lo que se decía, ¿no? Muchos gobiernos nada más acataron lo que podían y hasta entonces se mantuvo así. Pero de todas maneras, pienso que con el escándalo de las vacunas, por ejemplo, que hubo también al final del gobierno de Vizcarra, Mm. y cuánto se demoró en comprar vacunas, siento que se han perdido muchísimos días que no se han debido perder. O sea, pienso que pudo haber mucho más precaución y mucha más gestión, eh, en lugar de atrasar un poco las compras de las vacunas, porque sí se pudo gestionar mucho más rápido. Eh, pero sí, pienso que se avanzó en el camino, ¿no? Paso a paso, mientras las noticias iban saliendo. Y algo que me pongo a pensar, ¿no? O sea, nosotros nos regíamos mucho a las normas que dictaba la OMS y otras organizaciones o sea, centradas en esto, ¿no? Y yo me imagino, o sea, nosotros ya, bueno, fuera de todo, siento que otros países
mucho más grandes, mucho más organizados políticamente, con un buen sistema de salud, ¿no? O sea, yo siempre miro un poco de Europa y es como, bueno, sí, se han perdido vidas, la han pasado mal, y era como que en su momento sí, estuvo muy fea la cosa, pero de una u otra manera supieron llevarlo bien, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar cómo hubiera sido si los casos que habían allá nos hubiera tocado acá, ¿no? O sea, en Perú era como que sí, la cosa estaba fea, pero de ahí mirabas otros países y era como que, bueno, no está tan fea, pero a la vez que miras a otros países era como que sí, en todo eso lo llevaban bien, o por así decirlo, hacían lo que podían, ¿no? Como dices, es algo nuevo. Yo siento que desde no sé cuántos años nadie como que tenía en mente como que, mire, puede que pase una pandemia, así que podemos tomar estas medidas, ¿no? O sea, desde hace cuántos años no hay una pandemia como estas en el mundo. Entonces es como totalmente algo nuevo, sacar algo de 1900, creo que la última fue la de España, si no me equivoco, la última pandemia fuerte Sí, que sí, sí, leí algo así. sí, yo también. Entonces es como totalmente desinformados, pero el hecho de que tengas una muy buena gestión política, o sea, sin pandemia, como que estés gestionando muy bien tu sistema económico, tu sistema de salud, Sí. de prevención y todo, como que no lo hubiéramos pasado tan mal de repente, ¿no? Pero sí, es algo que acarreamos desde muchísimo tiempo. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, el sistema de salud del Perú ya era bastante precario antes de que venga la pandemia. Y si no tienes una base, no hay forma de que puedas sostenerte cuando haya algo peor, ¿no? No sé, la gente demoraba meses en sacar sus citas en la salud, no habían vacunas para todos los niños, no sé, las clínicas privadas se excedieron con los costos que había que pagar cuando internabas a alguien. Y luego se habló de hacer que las vacunas las vendan los privados, que fue toda una temática bastante densa. Pero con años de corrupción creo que no había forma de que podamos estar en un nivel, o sea, no había forma de que la pandemia nos agarre bien, por así decirlo, en materia de salud. No creo que con tantos años en los que la infraestructura de los hospitales, por ejemplo, y nada, las clínicas y entre otros medios de salud hayan estado tan mal, no creo que haya manera de solucionarlo ahora, ¿no? Ahora es como un ejemplo, ¿no? O sea, ahora es como una lección que podemos ahora ponernos las pilas y que los gobernantes apoyen y que las infraestructuras de salud estén equipadas, ¿no? Con buenos profesionales, para que en algún momento, si vuelve a ocurrir una pandemia como tal, que seguimos en pandemia, pero si nos agarra mucho más fuerte, podamos tener una base para que no perdamos tantas vidas. Sí, totalmente. Creo que eso sería muy bueno. Has dicho una palabra que bueno, es como que sinónimo de la política del país, ¿no? Que es la corrupción, que se lleva desde hace mucho tiempo, pero yo siento, y eso es algo muy reciente, ¿no? Es que no lo he escuchado a profundidad más que en algunos canales de periodismo y todo, que ha sido sobre el derrame de petróleo, y que hasta la fecha es como no se encuentran responsables, nadie se hace cargo, y es como salen noticias del New York Times, del país, de que por mucho tiempo, por muchos años, esas olas van a estar destrozadas, ¿no? Y siento que es algo, y ahí tiene que ver como que lo internacional, ¿no? Era algo que todos los países sabían, puede haber alerta de tsunami, acaba de pasar esto, hemos mandado fotos, mira, o sea, creo que no había forma de no darse cuenta y es todo, ¿no? Pero yo detesto mucho el hecho de que siempre pasa acá en la política y pasa con desastres, es como tratamos de buscar al culpable, ¿no? Y no tratamos de buscar la solución, y creo que eso también no netamente tiene que ser algo político, sino como nosotros como sociedad siempre queremos que todos paguen pato. Yo siento que todos también se llevan parte del pastel, ¿no? Como, o sea, yo siento que no hay más culpable que el otro, sino como, ya bueno, tuvimos esto, hay que solucionarlo de una manera rápida. ¿Cuáles crees que fueron nuestras deficiencias? Porque hace un par de meses también hubo un derrame en el Golfo de México y se controló más o menos bien. No soy muy consciente de todo lo que se provocó, pero creo que hubo un buen control, estuvieron muy alerta, ¿no? Y la multa también que le pusieron al gobierno, pero es como más o menos cómo gestionamos nosotros esta catástrofe. Sí, de hecho, interesante lo que dices, porque, por ejemplo, nada más tomando como ejemplo lo de la pandemia,
la gente siempre busca los culpables y no las soluciones, ¿no? Uno de gobernante, en vez de andar buscando quién es el culpable, tiene que agarrar y solucionar las cosas ya. Porque hay tantas consecuencias en un país medianamente grande como es el Perú, como con 32 millones de personas que viven acá. Hay que buscar soluciones rápidas para que los problemas no sigan trayendo más consecuencias y más consecuencias. Pero pienso que también como sociedad estamos muy atrasados en informarnos bien cómo son las situaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, con lo del derrame de petróleo, aparte de que supimos tarde, porque no supimos en el mismo momento, incluso la misma petrolera parece que se demoró como horas en saber, eh, la gente como no lo tomó en serio hasta unos días después, creo que 1 o 2 días, en el que se volvió a hacer un eco, en el que se empezó a hacer un eco de la situación, y en un momento todos queríamos ayudar, pero no sabíamos cómo, y los gobernantes nada más hemos visitado la zona y estamos haciendo el análisis respectivo. O hemos enviado un grupo de apoyo, que en realidad son 3 personas, porque ni la empresa privada, ni Repsol, ni el gobierno se empezaron a hacer cargo de manera rápida. Y hasta ahora siguen en investigaciones. No entiendo si ya sabemos qué pasó, ya sabemos quién fue el responsable, ¿por qué no tomamos soluciones rápidas, no? De hecho, a veces son cosas incontrolables, se puede decir, pero una empresa tan grande como Repsol no puedes decirme que no tiene un plan de contingencia que sea tan rápido como al momento en que te das cuenta de que ha habido un derrame de petróleo. Me parece increíble pensar que se demoraron tantas horas en poder darse cuenta de que se estaba derramando crudo en el mar y bueno, luego las mentiras que dijeron sobre los barriles y información inexacta que hubo, es bastante, me da bastante cólera, ¿no? Porque como sociedad no podemos hacer mucho más que seguir dándole eco a las cosas y seguir acogiendo, claro, buenos gobernantes que puedan tener buenos ministros del ambiente, que puedan hacer cosas. Pero en ese momento siento que tanto la sociedad, tanto nosotros como Repsol, como el gobierno, fue como un triángulo de cosas que no sabíamos cómo congeniar. Y sí, en realidad me dio muchísima pena, porque veía las fotografías de toda la biodiversidad que se estaba perdiendo, y eso demora años en curar, o sea, no, perdón, no curar, sino como restaurar. Demora años en que se pueda tener que volver a llenar la diversidad que había, que el mar vuelva a estar sano, y esto pasa en todo el mundo. Es más, recientemente, espero no equivocarme, pero creo que fue en Nigeria o en Somalia, algún país alrededor de África, en donde hubo una explosión de Wow. un, de un barco y habían millones de barriles de petróleo. Y la noticia quedó ahí. Yo he tratado de seguirla, pero en los medios, como no encontré mucha más información, no sé quiénes fueron los responsables y no hay cómo reparar ese daño. Entonces, siento que si le diéramos un poco más de importancia también a los asuntos medioambientales, porque la gente lo ve también muy grande, ¿no? Como, sí, un derrame de petróleo, pero eso siempre ocurre, y además el mar como que se mueve. En un mes ya no vamos a tener nada, pero en realidad no nos estamos dando cuenta de cómo esto afecta literalmente a la fauna y la flora del Perú, y que es tan lindo que me da cólera que no podamos tener un poco más de conciencia. Sí, yo creo que lo sentimos como que muy lejano, ¿no? Como que tal vez pucha, o sea, yo siento que obviamente que los pobladores, la gente que vivía a un par de metros o cerca o en el mismo distrito es como lo sientes más porque lo tienes ahí, muchos pescadores artesanales trabajan y han perdido el trabajo por esto, ¿no? Pero también veo el hecho de que mucha gente no le presta esa importancia porque no lo siente tan cercano, ¿no? No lo siente suyo. O sea, como que siento que ¿Qué le afecta? exacto, no le afecta como que talarse un árbol, no le afecta ciertas cosas sobre estos problemas, ¿no? Y sabes otra cosa que también una de las noticias que compartieron y una amiga dijo como que espero que esto que ha pasado ahora se den cuenta de todos los desastres en la selva de derrames de petróleo que hubo y pasa una noticia en Cuarto Poder o pasa en un dominical y ahí queda. Y ahí queda. Y es como, para mí siento que es algo lamentable. Y con lo que dices de Nigeria, la verdad no sabía mucho del tema, pero sí algo que me da cólera es que tal vez siento que estas grandes empresas que manipulan ciertos medios de comunicaciones, como que tratan de tapar esas cosas, ¿no? O sea, obviamente que a estas empresas no les cuesta nada soltar un par de billones y silenciar a todo el mundo, ¿no? Y que no se sepa y que no se le dé esa importancia, ¿no? Porque estás hablando
del medio ambiente, del planeta donde vives, y si se lo sigues desgastando, en un par de años, en un buen par de años, no te va a quedar un lugar donde vivir. Así que como que ese no es tan cercano para mí, se vuelve cercano porque al final es como, bueno, no hay tierra, no hay existencia, y se acabó. Sí, yo pienso lo mismo. Eh, Incluso me acuerdo, siempre me acuerdo de esta frase que dijo Yannick Maceta en el Miss Universo, que dijo como que solo tenemos un mundo, y siempre se me queda porque en verdad no tenemos otra opción. Literal, no sé cómo la gente no piensa que no tenemos otra opción. O sea, no tener, ¿qué esperas? ¿Que no cuidar el planeta y en 50 años saber qué pasa? O sea, cómo, lo destruido que va a estar y vas a estar sorprendido, no puedo creer que esto sea así. No me entra en la cabeza como la gente, y además, con tanta información que tenemos ahora, cómo la gente no puede tomar un poquito más de conciencia y acción en lo que está pasando. En mi casa, por ejemplo, tratamos de ser un poco más sostenibles. Claro que son cambios pequeños, que tal vez la gente también piensa, por ejemplo, ¿qué hago usando un plato reutilizable en lugar de uno de Tecnopor? ¿Cómo eso va a ayudar al mundo, al planeta que es tan grande? ¿Cómo un cambio tan chiquito puede ayudar? Pero en verdad no nos damos cuenta que poco a poco, si todos pensáramos igual, si todos pensáramos en que nuestros cambios chiquitos pueden hacer un cambio grande, haríamos como en masa un cambio que en realidad que en realidad no afecte y sea sostenible para el medio ambiente. Yo, por ejemplo, trato de utilizar productos más sostenibles, cosmética natural, reutilizar bolsos, ir a pie siempre que puedo, cosas así como que chiquitas que a mí me hacen sentir bien porque siento que estoy ayudando. Y sé que hay como, no sé, si quiero aquí en la organización donde vivo, como ayuda un poco a que se vea mejor, y el medio ambiente esté un poco más cuidado y nada, la flora y fauna de aquí esté un poco más cuidada, ¿no? Entonces sí me da bastante pena que con toda la información que tenemos aún nos cuesta informarnos y darnos cuenta y tomar acción de que en algún momento, no tan lejano ya, porque las organizaciones internacionales han dicho que no hay forma, vamos a llegar en un punto en el que no hay forma de restaurar todo el daño que hemos hecho al medio ambiente y no va a haber de otra. Y tal vez no lo suframos nosotros porque tal vez sean en unos, no sé, 50 años, pero nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué les estamos dejando? Claro, siento que, y también, no sé si pasa ahora, también quiero hacer un punto de que siento que tal vez nuestra generación se está convirtiendo un poco más consciente en los temas ambientales, en los temas sociales. Veo muchos amigos, y con respecto a este último escándalo que pasó sobre estos comediantes, Ricardo y Tarka, veo mucha gente como que compartiendo, dando su punto de vista, ¿no? Y también vi que hicieron lo mismo con Repsol, con lo de las marchas. Entonces siento que nosotros estamos siendo mucho más partícipes en lo que pasa en el mundo, ¿no? No es como que tanto como simples espectadores que dicen, pucha, bueno, ya esto no me compete o no, queremos realmente justicia, queremos que las cosas cambien, y siento que eso es algo muy positivo, pero no sé en qué momento estos cambios se empezaron a dar, más o menos desde tu visión. ¿Cómo sientes que fue esa revolución social que ahora como que nosotros estamos empezando a dar mucho más ruido, ¿no? Yo pienso que, o sea, pienso que qué bueno que estamos haciendo ruido. Y no hay otra forma en la que podamos nosotros reclamar por las injusticias que hay si no es haciendo ruido, porque quedándonos callados nadie nunca va a saber lo que está pasando en realidad. Y, por ejemplo, tomando este caso de los comediantes como ejemplo, conductores, hay muchas personas que tienden a pensar en que si nos centramos en una problemática estamos minimizando las otras problemáticas. Entonces, para estas personas, si hablamos de este caso de burla hacia un acoso sexual a una niña y no hablamos de, no sé, un otro caso que está pasando en otro lado del Perú, estamos minimizando la situación. Y yo pienso que si bien hay que darle visibilidad a todos, es una misma lucha. O sea, si estamos luchando en específico porque dejemos de minimizar eh, lo problemático y lo duro y lo traumático que es un acoso sexual, una violación sexual, este, estamos en realidad apoyando las diversas causas que hay en el país. Y siento que hay un montón de problemáticas que no estamos visibilizando y que tampoco podemos visibilizar al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo hablaba con mi familia de que había que priorizar algunas cosas en el gobierno sobre igualdad.
Y si bien hay gente de mi familia que es un poco conservadora, me decían, por ejemplo, ¿quieres igualdad? Mejor que haya igualdad para las personas con discapacidad, pero no para las personas de la comunidad LGBT, Mm, que no son tan prioritarios. O he escuchado amigos incluso que me han dicho eso. Bueno, no amigos, pero personas que conozco que me han ujú. dicho eso. Y yo pienso que si bien hay que tener, el gobierno tiene que tener prioridad para todas estas problemáticas, hay unas que pueden ser, pueden como solucionarse de manera, digamos, más rápida. Por ejemplo, a mí me gustaría que todos los colegios tengan visibilidad para las personas eh, mudas, para las personas sordas, que se pueda tener, por ejemplo, braille, cosas en braille en todas las escuelas que no se tienen, infraestructura para las personas que están en silla de ruedas que no se tiene, pero también me gustaría que podamos incluir a todas las personas de la comunidad LGBT en los colegios también o en las universidades y que deje de haber discriminación en varios sitios que sigue habiendo en todos lados. Entonces pienso que qué bueno que estemos ahora ya como cansados de que las cosas nada más pasen, ahora que en verdad nos estemos dando cuenta y queremos como reclamar en que todos merecemos lo mismo, todos somos iguales y que podamos tener las mismas oportunidades. Totalmente, ¿no? Y siento que, bueno, respecto al femicidio, bueno, al femicidio, perdón, al acoso, todo esto que pasan, estos casos que pasan las mujeres, es algo en Perú que a mí sí me explota la cabeza porque es algo de todos los días y no se hace nada. Y es como siempre veo que la gente postea, o muchas chicas, o nosotros reposteamos, ¿no? De que, pucha, estoy denunciando a tal persona y a veces le doy seguimiento a todo eso y al final queda en nada, ¿no? O sea, bueno, hacen la denuncia y todo y ahí se murió, y ahí murió ese caso. O si no, en el caso de que sigan a arrestar a esta persona por acoso y ahí se queda y sale después de unos 3 5 días. Y es como, realmente es indignante lo que pasa, ¿no? Y respecto a lo otro, yo también vengo como que de una familia muy conservadora, mis papás son pastores evangélicos y he crecido bajo como que un tipo de enseñanza, pero como que siento que de una u otra manera, desde muy chiquito, como que yo dije, bueno, sí creo en lo que creen, pero como que también quiero creer o quiero sentir otras partes, ¿no? Y puedo informarme, leer, ver casos también. Y es como, yo creo que se tiene que dar visibilidad a todo el mundo ahora, ¿no? O sea, es como que siento que nosotros de una u otra manera nos estamos dando mucho más cuenta de que tal vez hay ciertas cosas, por ejemplo, con el tema de la salud mental. Siento que el tema de la salud mental es una cosa que post pandemia es una de las grandes bendiciones que nosotros pudimos haber dicho, ¿no? Como que siento que muchos jóvenes mediante Instagram se abrían, cómo se sentían, y era como que podíamos así, como que el hecho de, en Twitter siempre hay un hecho de como, si me dices que vas al psicólogo, no te voy a creer una persona loca, te voy a creer te voy a ver como una persona con privilegios. Y es un chiste recurrente que se hace, ¿no? Pero yo digo, qué bueno que ahora como que se hable de tomar terapia y ir al psicólogo y no te vean como que, como antes, ¿no? Como que vos, esta persona está loca, o esta persona tiene problemas, ¿no? Y siento que todo el mundo pasamos por este tipo de problemas y que ahora se le esté dando mucho más visibilidad a esto. Y también respecto a la comedia, yo soy comediante, recién estoy empezando en esto y es como, veo muchas cosas, ¿no? Justo ayer estaba escuchando un podcast es Moloco Podcast, los sigo un montón, y hablaban de este tipo de cosas, ¿no? Que era como, si tú en tu stand-up, en tu monólogo, de lo que quiera que quieras hablar, sea política, sea temas sociales o algo en particular tuyo, y quieres hacer una crítica social, más o menos tu línea debe ir por ahí, pero si el tema es ir a hacer chongo y a que la gente se ríe, es como ir por el humor fácil, era un consejo que siempre me daban, ¿no? Es como, si tú vas a hacer un remate o quieres que la gente se ría, no busques lo fácil, no digas como, o no, no le saques la madre a nadie, no digas algo que como que posiblemente en tu grupo de amigos pueda dar risa, pero el mensaje que quieras transmitir al final se va a resumir en un concha tu madre o en yo sé qué, en qué sé yo, ¿no? Pero era como ese tipo de humor se manejaba, ¿no? Y lamentablemente lo que pasó hace ayer o el lunes, y es como, es algo muy, muy lamentable en la manera en que se dijo, ¿no? Y es como también las disculpas y todo, y siento que son temas que acá en el Perú
como que no se tocan mucho o si los tocamos. Y una cosa que decía Carlos Orozco era, bueno, vamos a hacer lo que siempre vamos a hacer, nos vamos a indignar hoy día, mañana también, y de ahí 3, 4 días se nos va a ir como todo. Nosotros somos así. Y es como, lamentablemente sí, justo, mira, justo ayer una amiga publicó esto de han pasado 30 días y nadie hace nada por el caso de Repsol. Y era como que yo vi y dije, oh, es verdad, no nos hemos olvidado de que aún tenemos esta problemática medioambiental y absolutamente no pasa nada. No dan soluciones mucho más grandes y esto y lo otro. Así que, uy, perdón, se me cortó la... Ahora, te decía sobre la primera parte que habíamos grabado. Realmente me había quedado muy pensativo en cómo estaban las leyes respecto al acoso y también cuando las mujeres si denuncian un feminicidio, un caso de violencia sexual, cómo se la toma la policía y cuál es la efectividad entre esos casos, ¿no? Justo estaba pensando la semana pasada leyendo un poco, ¿no? Y realmente a veces cuando uno va y ve ese tipo de leyes es decepcionante, siento. Sí, sí, de hecho. Incluso leyes pueden haber, porque de hecho sí hay, incluso cuando le preguntas a muchas personas se van a decir como leyes sobre igualdad de género para lograr paridad en los cupos, por ejemplo, laborales, tanto en el sector privado como público, te van a decir que sí hay leyes que claramente quieren garantizar ese tipo de, de igualdad de oportunidades, pero efectivamente es un problema creo cultural. Entonces, dándonos cuenta que en realidad son las mismas personas que no tienen la noción de que una mujer puede ser igualmente capaz que un hombre, e incluso más capaz como para ocupar un puesto de poder. En tanto no erradiquemos eso con educación, nunca se va a poder en realidad lograr una igualdad de género realmente, ¿no? Y como te decía, siendo el aspecto cultural el mayor problema, la educación es claramente la solución a todos nuestros problemas, diría yo. Pero como tanto en el sector, por ejemplo, de la policía, de las Fuerzas Armadas, no se tiene mucha educación, y por parte de nosotros mismos tampoco, sí se hace complicado poder eh, brindarle protección a las mujeres que realmente lo necesitan. Complicado con un tema, ¿no? Porque también en el ámbito de la educación vamos bien mal. Sí, y de hecho creo que un punto importante es poder ingresar nuevas formas de educación a la currícula estudiantil, al currículum estudiantil, porque ahora hay muchas personas que se encuentran en contra, por ejemplo, de la educación con enfoque de género, que es algo que yo pienso que yo me encuentro a favor, ¿no? Que es algo que si se toma de la manera correcta y se hace caso a las indicaciones que dan los centros de educación, claramente se va a poder llevar bien y va a traer mucha más ventaja a la población, especialmente a las mujeres, porque uno de los temas dentro de la currícula con enfoque de género es aprender a cuidarse uno mismo, poner límites, poner barreras para que puedas aprender a tener cuidado y a conocer un poco más de cómo es el mundo. Y creo que es importante igual tener como varias aristas dentro de la educación. Sí, sí. Acá en Perú ese tema es bien complicado. Yo así como tú también estoy muy a favor. Y justamente por eso y otras cosas más, pero más que todo porque tienes razón. Siempre lo que se dice es que las personas que están en contra tienen una idea equivocada de lo que es el enfoque de género, y que va a ser instruido en los colegios, ¿no? Piensan que se les van a enseñar, qué sé yo, cosas sexuales fuertes para menores, y no, en realidad te van a hacer conocerte de una manera, creo que justo había visto y una amiga me lo comentaba, de las partes de tu cuerpo, a aprender cuáles son, a cuidarlas, para evitar muchos casos de estos abusos que sí, una amiga me comentaba que a veces cuando el niño decía como que me está tocando, por así decirlo, la pistola, usaban estos términos, no los llamaban por sus nombres. Y cuando recién las familias se enteraban que este niño había sufrido de abuso y era muy tarde, ¿no? Entonces, como que estas cosas ayudan y benefician de una u otra manera. Claro, yo también pienso lo mismo. En tanto los niños se pueden aprender a conocer de mejor manera, vamos a poder
ayudarlos a erradicar problemas que finalmente van a tener consecuencias en su salud física y mental. Porque sí han sido temas tabú, ¿no? Hablar de sexualidad, de educación sexual, y bueno, de más cosas que siguen siendo salud, siguen siendo precaución para todos nosotros, y simplemente es un tema cultural en el que no se quiere tocar, pero pienso que es igual de importante que el resto de temas dentro de la currícula. Totalmente, totalmente. De todas maneras, son temas que deberían ponerse con una normalidad, conversar de ellos, ¿no? Espero que en el Perú poco a poco se estén dando estos diálogos. Ya por ahí en las redes sociales vemos que tenemos estos conversatorios, estos debates, ¿no? Poco a poco ir llevándolos al Congreso y así formular leyes que en realidad beneficien a todo tipo de hay una igualdad. Justo quiero hablar también de algo. Esta semana ha estado muy, muy loca cuando grabamos la primera parte, si no me equivoco, te comentaba quería hablar un poco del conflicto que podría llegar a ser, ¿no? Hasta hace un par de días que este conflicto entre Rusia y Ucrania estalló, y, pero de ello trae un historial grande sobre cómo esto se ha ido dando poco a poco, ¿no? Más o menos me gustaría que nos puedas poner un poco en contexto de las causas de esto y cómo esto nos puede beneficiar a Perú. O sea, sé que lo que puede pasar no es tal vez tan directo, pero de una u otra manera, algo que, como lo comentamos, algo que ocurre en el exterior o en otro continente afecta y nos afecta de una u otra manera. Claro, bueno, hay un montón de historia por contar. En realidad, ni siquiera en mis publicaciones he podido concretar todo el tema, pero es importante, por ejemplo, saber que Rusia, antes, junto con Bielorrusia y con Ucrania y otros países de la ex Unión Soviética, formaban parte de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? De la URSS, hasta que se disolvió en el 91. Y bueno, siendo estos estados que fueron alguna vez parte de esta unión de repúblicas, siguen compartiendo como aspectos culturales, económicos, sociales, y está impregnada, ¿no? Fueron alguna vez un país muy grande, por así decirlo, y luego se parte en pedazos, como queda ese sentimiento de patria dentro de cada persona, o no, ¿no? Son diferentes aspectos, pero dentro de Ucrania hay gran parte de la población que es prorrusa, separatista, que quiere independizarse de Ucrania, y también hay una gran parte que quiere ser más independiente, más por el lado de Occidente, Estados Unidos, ¿no? Alemania, Francia, Reino Unido, entre otros. Entonces hay como un choque cultural de civilizaciones dentro del propio Ucrania, ¿no? Y ahora lo que va pasando es que hay una región en el este de Ucrania que se llama el Donbass, que está conformada por dos regiones que son Donetsk y Lugansk, que son, por así decirlo, unas de las más separatistas, ¿no? Eh, También recordamos que en el 2014 Rusia se anexó Crimea a través de un referéndum que fue fraudulento, donde ganó el 97% del sí, pero la comunidad internacional no lo reconoció. Y bueno, dicho esto, ahora Crimea es parte de Rusia, y se cree que las intenciones de Putin es ir como invadiendo, ¿no? Claro, poco a poco. Las regiones más separatistas. Que si bien es cierto, estas regiones del Donbass le han pedido específicamente ayuda, los líderes de estas regiones que se han autoproclamado independientes, le han pedido a Putin que intervenga como por su propia seguridad. Y bueno, Putin, obviamente, ¿no? Esas regiones como quieren ser parte de Rusia, ¿por qué no ayudar? Pero claramente hay muchos intereses detrás. Rusia es el país más grande del mundo, le provee gas y otros minerales a toda Europa, y también tiene muchas alianzas con países aquí en América Latina, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, entre otros países de ese ámbito socialista que tienen relaciones bilaterales, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que va pasando ahora es que entre Estados Unidos, la OTAN, bueno, Estados Unidos está dentro de la OTAN, pero la OTAN es liderada principalmente por Estados Unidos, eh, junto con Ucrania y con Rusia, como ha habido un conflicto entre este triángulo, claramente con aliados que van apoyando, ¿no? a cada una de sus contrapartes, y ha terminado en un ataque por parte de Rusia a esta región del Donbass. Pero si bien se venían con amenazas desde hace mucho tiempo por parte de Estados Unidos, y bueno, en mis historias en Culturales también como trataba de explicarles un poco que en un conflicto internacional no podemos buscar como actores buenos y malos, ¿no? Eso me parece Claro. como muy vago el análisis, ¿no? Como que pensamos un poquito más allá,
y nos damos cuenta que en verdad hay un montón de aristas dentro de un conflicto que hay que tener en cuenta, no solo los intereses propios de cada uno de los representantes del país, sino también la población, el aspecto social, económico, cultural, religioso, que en verdad va a terminar afectando a todo el mundo. Ahora es un aspecto muy incierto porque en cualquier momento esto puede escalar mucho más grave de lo que ya es, y eso sí nos podría afectar directamente o indirectamente, pero por ahora eh, la misma población de Ucrania está sufriendo mucho claramente, e incluso los mismos soldados rusos y en su momento los soldados de la OTAN van a ser afectados de todas maneras. La guerra Claro. no se sale con la suya, ¿no? Siempre tiene consecuencias que uno nunca piensa, ni el propio Putin, ni el propio Biden, ni la propia OTAN va a saber cuáles son realmente las consecuencias de una guerra. No es posible medirlas. Obviamente se puede tener un aproximado, pero no es posible saber ni limitar las consecuencias que una guerra puede tener. Eh, entonces sí, ahora es un aspecto muy incierto. De hecho, la OTAN acaba de anunciar que va a desplegar fuerzas rápidas, que son como para contener los principales ataques que ha dado ahora Rusia a Ucrania. 50.000 personas se han ido desde Ucrania ya desde las últimas 48 horas. Y es muy triste, ¿no? Porque te pones a pensar que podría ser tú, podría ser tu lugar, podría Claro. ser un familiar tuyo, y me parece muy triste. Y también reconozco que las crisis que no las vivimos como al pie de la letra, ¿no? A nuestro lado, que no las vemos como a nuestro costado, siempre nos van a impactar en el primer momento y luego nos vamos a terminar olvidando. Pongo un ejemplo ahorita lo que pasó en Afganistán, ya casi nadie Ujú. habla de eso, las mujeres siguen siendo muy oprimidas, y de hecho no nos damos cuenta de todos los conflictos que hay. Estamos hablando ahorita de Ucrania, pero también podríamos hablar de Siria, de Yemen, no sé, de otros países donde también hay conflictos, también hay bombardeos, también hay opresiones, pero claramente es bueno darle importancia a todos los conflictos internacionales en general. Wow. Y es muy, muy, muy interesante todo eso que has ido diciendo del por qué se generaron. Una de las cosas que también a mí, que he estado leyendo, más que todo es el factor económico, ¿no? De un tema de soberanía. Y tanto que ver como que tenía, que esta guerra tenía como que un involucrado secreto del que no se ha hablado mucho, que es China, ¿no? O sea que China hoy por hoy se ha vuelto en una de las potencias económicas y militares, por así decirlo, mucho más que Estados Unidos. Entonces, como una de las cosas que comentaba este economista que es historiador también, era que Estados Unidos quería esta soberanía y provocando tal vez o haciendo que esto pase, porque una de las cosas que no sé si habrás escuchado, pero me pareció muy loco que querían sacar a Rusia de la ONU. Una de las cosas que he escuchado y era como que a la vez escuchaba a estas personas que comentaban y les parecía muy loco que al hacer eso Rusia se iba a ver como que con un poder total para poder atacar y que no vean qué tipo de armamento va a usar y esto y lo otro y era todo un tema, ¿no? Y también una de las cosas que quería comentarte era que desde que comenzó el momento trágico en Ucrania, he estado siguiendo el envío por Twitch, periodistas se quedaban 11 horas comentando, y una de las cosas que dijeron era como, no podemos creer que gracias al Internet, literalmente estamos viendo una guerra en vivo. Y era, si uno se pone a pensar, era alucinante porque la última guerra de la que tal vez fuimos conscientes, así que iba a ser algo fuerte, iba a ser era la Segunda Guerra Mundial, y no me imagino que lo que pasaba hoy con esa inmediatez lo veías en ese entonces, ¿no? Entonces me parece muy loco, las noticias llueven, como llueve también la desinformación, mucha gente está hablando del tema y creo que, así como dices, no hay malos y no hay buenos, tal vez los intereses que para Rusia le parecen buenos, porque más o menos escuché una de las cosas que decía Putin hablando de Estados Unidos cuando ellos que conquistaron California y lo mismo hicieron Inglaterra, Francia con estas, ¿cómo decirlo?, islas en el Caribe, que las anexaron, si no me equivoco, entonces lucharon por esa independencia, entonces Rusia hablaba más o menos de lo mismo. Es muy complicado como que decir, tú eres el bueno, tú eres el malo, hay un conflicto económico, militar, como que hay también un montón de teorías que he escuchado y realmente
ponernos a pensar en cómo es la situación e informarnos un poco también. Sí, para mí incluso es como un reto todos los días poder compartir información que sea verídica. Tengo que esperar fuentes oficiales porque no me gustaría compartir información que termine siendo falsa. Y con Cultural es como una gran responsabilidad, ¿no? Ver qué cosa compartir y qué cosa no compartir. Por eso yo me abstengo mucho de compartir videos que no sé si son ciertos, porque no hay forma de saber, ¿no? Tú ves un video de un bombardeo Claro. y no sabes si en verdad fue ahorita o fue en Afganistán el año pasado, ¿no? O en Siria en su momento. Entonces, es muy complicado en realidad. Hay un montón de desinformación corriendo por ahí y me apena mucho porque claramente todos tenemos opiniones, pero siempre hay un análisis internacional que hay que tener en cuenta. Y es que todas estas potencias que se podrían enfrentar en algún momento van a tener como resultados y consecuencias catastróficas. No solo estamos hablando de potencias militares ya, sino también de potencias nucleares, como Corea del Norte. Uno puede pensar que la OTAN, junto a Ucrania, con todos los países dentro de la OTAN, que son los de Occidente, pueden llegar a ser una fuerza muy grande, pero si te pones a pensar Rusia con Corea del Norte y China, que son una de las principales potencias militares y, y nucleares en el mundo, nos va a terminar afectando a todos indirectamente, directamente, y es bastante preocupante, la verdad. De hecho, yo justo les reiteraba en Cultural de que no hay que pensar como en un lado bueno y en un lado malo. Siempre se lo digo a todo el mundo, porque es como o sea, obviamente para nosotros que estudiamos relaciones internacionales vemos como un análisis bien vago, decir como, él es el bueno de la historia y él es el malo de la historia, Claro. porque hay versiones de cada uno convicciones que no conoces, ¿no? O de repente no puedes tener una idea con tanta claridad de qué se trata. Pero siempre digo como estas guerras, todo esto se da por convicciones que tienen personas con muchísimo poder, que son los representantes de cada país. Y en este caso, Biden y Putin han tenido como choques muy fuertes de opiniones. Y de hecho, ideológicamente, yo tengo una teoría como un poco curiosa, que Ujú. ideológicamente como que la Guerra Fría nunca se fue, porque si te das cuenta, este conflicto entre Occidente y Oriente ideológico siempre está Claro. y siempre va a estar y ahora se convierte, o sea, se traspasa en un conflicto comercial, económico, social, que ya tiene como, está enraizado ideológicamente, ¿no? Entonces, a mí siempre se me hace curioso pensar eso y ahora mismo lo podemos ver, cómo es que las potencias más grandes de Occidente y Oriente se van enfrentando. Sí, me acabas de hacer pensar mucho en eso. Realmente es una de las teorías que había escuchado, que la Guerra Fría nunca se había ido. O sea, porque si nos ponemos a pensar, siempre hubo este tipo como que de cuidado y de como que, ok, estamos en paz, pero yo te vigilo, voy a poner un par de bases por donde estás para ver cómo te estás comportando. Y una cosa curiosa, ¿no? Que se comentaba también, que era cuando Estados Unidos hacía estas invasiones al Medio Oriente y mataba gente inocente a través de los bombardeos, muy pocas sanciones o muy poco se hacía por parte de las organizaciones, ¿no? Pero, no es por compararlo, pero, pero como que Rusia empezó a hacer eso y bueno, bajo el contexto de la guerra sí está teniendo grandes sanciones económicas, ¿no? Y es algo, y siento que también uno de los motivos principales por lo que Estados Unidos está siguiendo adelante hoy por hoy es el petróleo, ¿no? El petróleo que le puede llevar a Europa, porque Rusia, iban a cerrar el gasoducto, iban a haber conflictos ahí que ya Rusia no iba a suministrar, entonces como que las cosas iban a empezar a disparar, era una cosa que le convenía a Estados Unidos definitivamente, y es como, a veces me cuesta como que ver hablando desde mi opinión un poco personal, como me lo pusieron ver a Estados Unidos como que la víctima, ¿no? O sea, siempre hemos visto por películas y por muchas cosas que Estados Unidos siempre han sido los buenos, ¿no? Después a veces en libros o en investigaciones respecto a Vietnam, e Irak, lo que provocó en muchos de sus soldados y otras operaciones, o sea, te das cuenta de que santos no son y tienen sus cosas, ¿no? Entonces, a veces también lo digo a modo de una autocrítica, a ver también estos como que los aliados, los que parece que sí van con las cosas que
que luchan por buenas causas, como que también analizar los actos y cómo se ha ido comportando cada gobierno también. Es interesante porque en realidad ningún Estado puede salvarse de haber priorizado sus intereses. Y en este conflicto Ucrania nunca fue en realidad un interés como Estado, sino su posición geopolítica para ambos países, tanto para Estados Unidos como para Rusia. Y claramente es una preocupación porque hay muchísima población que va a salir afectada y también un montón de infraestructura y la economía del país va a terminar siendo afectada, pero eso le interesa al propio Ucrania. Pero a Rusia y a Estados Unidos les interesa su posición para poder extraer mucho más gas y petróleo y poder exportar y hacerse más ricos y un montón de cosas. En especial para Rusia, que está tan cerca y le vendría muy bien seguir exportando gas a toda Europa y que Europa siga dependiendo de Rusia. Es como una relación amor-odio entre la Unión Europea y Rusia porque se necesitan entre ambos, ¿no? Ujú. Y la idea, y obviamente a Estados Unidos le conviene que esto deje de suceder para que Europa por parte de Occidente ya no tenga que depender De de Rusia. Rusia para que se provea de gas. Uh -huh. Claro, claro. Una de las cosas que quiero preguntar, en caso de que esta guerra se dé y empiece a pasar a cosas mayores, y uno de los puntos es que muchos comentan que el hecho de las bombas atómicas es un hecho de prevención, ¿no? La mayoría de países que tienen estas bombas atómicas no las tienen con el uso de, mira, voy a usar mi bomba atómica, ¿no? Sino como que somos una potencia que tiene bombas atómicas y posiblemente podemos usarlas. Fíjate. Sí, en el mejor de los casos sería que no los usen y que no lleguen a tanto también. Lo que quería preguntar era cómo nos veríamos afectados. Yo sé que así como el COVID, primero es algo que ves de lejos, de ahí es algo que perjudica al que vive a una cuadra, de ahí al de tres casas, de ahí al que vive a una casa y de ahí te perjudica a ti, ¿no? Así que mientras se vaya dando el tiempo y si las cosas no mejoran, ¿cómo podría ir a afectar esto en Latinoamérica en general, ¿no? En Latinoamérica en general va a depender mucho del país del que estemos hablando, porque por ejemplo, si hablamos de Venezuela, Nicaragua, estos van a terminar en algún momento suministrando, ¿no?, ayuda principalmente a Rusia y a los países de Oriente. Pero si nos ponemos, por ejemplo, para hablar del Perú, Perú es un país muy neutral porque necesita ser neutral. No podemos darnos el lujo tampoco de solo tener socios comerciales a Occidente, cuando también exportamos muchísimo de nuestros productos a Oriente, ¿no? Y de hecho eso me pareció curioso cuando vi el comunicado de la Cancillería con todo lo que pasaba en Ucrania, porque era muy diplomático, ¿no? Como no condenaba a nadie en un principio, pero como le parecía mal la situación, lo que estaba pasando, pero igual como Perú necesita seguir exportando a Rusia, entre otros países, ¿no? E incluso el propio embajador de Ucrania en el Perú pidió que se dé como un comentario un poco más fuerte, ¿no? Como mira lo que está pasando y te tratas de mantener diplomático, ¿no? Como condena un poco lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero el Perú como es tan susceptible a lo que pasa alrededor del mundo, toda Latinoamérica en general, eh, como lo comenté en mis historias la otra vez, si es que hablamos de un aspecto reciente, si es que Estados Unidos se involucra, el dólar cómo va a fluctuar y el dólar, y en realidad los conflictos internacionales como condicionan el comportamiento del dólar en general. Entonces eso finalmente nos va a terminar afectando en el bolsillo de cada peruano, ¿no? Y en Latinoamérica en general. Incluso con el suministro de alimentos eh, también podría pasar, pero eso es un poco más cercano a Europa, teniendo como un conocimiento de las consecuencias que podrían haber. Y luego ya si hablamos como de que se están involucrando China, Estados Unidos directamente, ellos dos son nuestros principales socios comerciales junto con la Unión Europea. Entonces ahí sí como que se va a ver afectada nuestra economía al tener conflictos con la exportación e importación. Entonces, de alguna u otra manera vamos a terminar siendo afectados. Claro, claro, sí, justo en Twitter mucho la gente se empezó a comentar un poco de más o menos cuáles iban a ser las consecuencias si esto pasaba y el tema de la importación, de la exportación va a ser algo que nos va a afectar un montón,
somos un país que exporta e importa mucho también, así que realmente eh, también me pongo mucho a pensar en más o menos cómo será el tiempo de esta guerra, ¿no? O sea, yo creo que se ha ido dando muy lenta. Siempre me ponía a ver en las cámaras que y esa gente que comentaba, el ejército ruso avanzaba por momentos, retrocedía, se quedaba estático. Esto es todo un juego, ¿no? Me pregunto más o menos, o si tú tienes algún pensamiento sobre el movimiento militar o cuánto crees que dure esta guerra, por el manejo de armas que tenemos, ¿no? Es totalmente distinto a hace muchos años, que ahora tenemos un manejo de armas totalmente distinto, tenemos armas nucleares, armas que son muy letales para los seres humanos, así que, ¿cómo ves el, la dinámica de esta guerra? Yo no podría como ponerle un tiempo en específico y con esto ya como que en modo en conclusión, Sí, no puedes ponerle como un tiempo a una guerra, ¿no? Porque no sabes en realidad cuántos estados finalmente se van a terminar involucrando. Ahora ninguno se quiere involucrar, obviamente, todos han dado su apoyo, pero ninguno ha dicho específicamente como, sí, voy a poner mis tropas dentro de Ucrania para salvarte. Es muy complicado porque hay muchísimas consecuencias que pueden haber. Incluso la propia región del Donbass, desde el 2014 o incluso tal vez años antes, sigue estando en conflicto y no estamos hablando de eso tampoco. Porque dentro de la región del Donbass hay separatistas y hay personas que son como que se quieren independizar y quieren estar como muy apegadas a Occidente, ¿no? Entonces, como en la civilización hay mucho choque dentro de las mismas regiones. Eh, y podría tratarse de una guerra que dure años, como va pasando ahora en Siria o mm, en la mayoría de Medio Oriente, que nunca acaba. claro, O podría, de alguna manera, Putin salirse con la suya y derrocar al gobierno de Ucrania y conseguir un presidente prorruso y que le dé la razón en todo y se acaba el conflicto, como ahora es Bielorrusia, ¿no? Que el presidente es prorruso, entonces como tiene mucha alianza los dos. Pero la población definitivamente no, como que es consecuencia de lo que va pasando en el gobierno, ¿no? No tiene mucha voz y voto, lamentablemente, y habría que esperar a ver cómo se dan las cosas, cómo se desenvuelve la situación. claro, claro, tienes razón, ¿no? Hay mucho de por medio como decías, ¿no? Los países es como, sí, dan su apoyo, son muy diplomáticos, pero ninguno se atreve a como, estoy a favor de Ucrania, lo que está haciendo Rusia me parece terrible, ¿no? Lo veo. Me encantaría hablar fuera del tema de la guerra, conflictos internacionales. Siento que hay muchos conflictos en los que, como comentabas al principio, de los que hasta ahora siguen pasando y en su momento eran también y nos han comentado. Ya me gustaría ir coordinado para un próximo episodio. Realmente todo el mundo espera que esto termine de una vez y de la mejor manera posible, sin afectar o sin hacer tanto daño como el que ya han hecho, y es lo que esperamos todos para poder así crecer como sociedad, ¿no? Siempre es una cosa a las que le tengo esperanza aún, así que estoy con eso, voy a estar muy pendiente también a Culturalia, a todo lo que vaya subiendo, y nada, decirle a la gente que esté pendiente y que lea, que se informe, ¿no? Porque uno no sabe qué está pasando en este mundo. Muchas gracias, Paula, por tu tiempo. Sí, nada, muchas gracias a ti igual por invitarme y cualquier cosa igual estamos conversando. Sí, de todas maneras, muchas gracias, Paula. Cuídate. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?